Este es un video que simplemente no podía faltar aquí en mi videoteca, mi canal de YouTube. La Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual europeo, especialmente en Francia e Inglaterra, que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces. El ateísmo tuvo un gran auge durante este periodo, pero esto no es casualidad, esto venía obedeciendo a un plan. Hablaré de Alembert, fue un matemático, filósofo y enciclopedista francés, uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado. Que haga este gesto en su retrato no es casualidad, y más tarde verán por qué. Hablaré de otro personaje, conocido como Voltaire. Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés, que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. Es un hecho perfectamente documentado que este personaje perteneció a la Logia Masónica Gran Oriente de Francia, una de las organizaciones más antiguas de Europa continental, fundada en 1773. De hecho, hay una logia en Irlanda que tiene el nombre de este personaje. Podría hablar mucho tiempo sobre otros importantes íconos de la época de la Ilustración, que también pertenecieron a la masonería, pero no lo voy a hacer. Como les dije al principio del video, la Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual europeo que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa. Pero tampoco voy a hablar de todos los masones que estuvieron detrás de la Revolución Francesa, desde el ya citado Voltaire, Marqués de Lafayette. Este fue un personaje influyente de la Revolución Francesa hasta 1792. O Maximilien Robespierre, que fue uno de los más prominentes líderes de la Revolución Francesa. Estos últimos dos fueron amigos personales de Adam Weishaupt, el infame fundador de la Orden de los Iluminados de Baviera. Hasta Napoleón Bonaparte, quien fue un militar y un gobernante francés y general republicano durante la Revolución, y la lista sigue y sigue de masones influyentes en la Revolución Francesa. La intención principal de este video es desenmascarar a grandes exponentes del ateísmo como Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Les platicaré de aquellas cosas que no verán en sus biografías. Empezaré hablando de Friedrich Nietzsche. Él nació el 15 de octubre de 1844, murió el 25 de agosto de 1900. Fue un filósofo, poeta, músico, filólogo alemán, considerado uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX. Realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión, la filosofía occidental, mediante la deconstrucción de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes morales positivas y negativas hacia la vida. Este trabajo afectó profundamente a generaciones posteriores de teólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, poetas, novelistas y dramaturgos, y esto tiene repercusiones hasta estos tiempos. Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo, de la Ilustración, expresada en su observación: Dios ha muerto, de una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres después de su muerte. Él fue más allá del pensamiento de los agnósticos o ateos de la Ilustración, quienes sentían
que la cristiandad era simplemente falsa. Él afirmaba que ha podido ser deliberadamente infundida como una religión subversiva, como un arma psicológica subversiva, para que entiendan mejor, dentro del Imperio Romano por el apóstol Pablo. Esta foto que ustedes están viendo es de cuando él tenía 17 años. Pero mira, qué casualidad, un gesto masónico. Hablaré ahora de Karl Marx, nacido el 5 de mayo de 1818 y fallecido el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra, incursionó en los campos de la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente al área intelectual, pues además incursionó en el campo del periodismo y la política, proponiendo en su pensamiento la unión de la teoría y la práctica. Él es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno y del marxismo. Las teorías de Karl Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. El marxismo ha sido tradicionalmente opuesto a todas las religiones. Marx escribió al respecto que el fundamento de la crítica irreligiosa es: el ser humano hace la religión no hace al hombre. La crítica de Marx hacia la religión no es una defensa del ateísmo, sino la crítica de la sociedad que hace necesaria la religión. Pero bueno, en esencia son lo mismo. Era un hombre inclinado a la ilustración. Estaba interesado en las ideas de los filósofos Immanuel Kant y el ya citado Voltaire. Este personaje influyó bastante en personajes como el primer dirigente de la Unión Soviética, Lenin, o Trotsky, también en el emperador, el tirano Mao de China, responsable de tremendas matanzas. También influyó en otro tirano, en Stalin, también responsable de matanzas. Él ha sido descrito como una de las figuras más influyentes en la historia humana. En 1999, una encuesta de la BBC fue votado como el pensador del milenio por personas de todo el mundo. Pero miremos, qué bonito gesto masónico. ¿Y qué decir de Adam Weishaupt, el infame fundador de los Iluminados de Baviera? Esa sociedad secreta que fundó el 1 de mayo de 1776. Él es considerado como uno de los más grandes exponentes del ateísmo. Tantos personajes ilustrados, iniciados en las escuelas de misterio, promoviendo de gran manera el ateísmo. Esto es completamente contradictorio e irónico, ya que para ser masón es requisito no ser ateo o creer en alguna divinidad. Las sociedades secretas que han venido moldeando el curso de la historia tienen un gran interés en crear ateos en la población mundial. Y bueno amigos, llegamos al final de este video. Los miro muy pronto con otro video nuevo. Hasta pronto.